persona, yo hago la conferencia igualmente con las mismas ganas y la misma fuerza. Como muy bien ha dicho Josep, doy las gracias a Nenúfar, mi mujer, mi compañera en esta jornada terrestre, porque ciertamente a veces es muy difícil conciliar la vida de estudiante, de estudioso, de divulgador espírita, con la convivencia familiar, porque realmente dedico muchas horas al centro espírita. El fin de semana pasado estuve en Madrid, ayer estuve en mi centro espírita, mañana vuelvo al centro espírita, hoy estoy aquí. Y a veces pues pueden surgir problemas. Aunque también es verdad que con el paso del tiempo, cuando me acerco a ella para buscar mimitos y cariñitos, me pega un codazo y me dice: Alfredo, hoy no tienes nada que estudiar, hoy no tienes nada que preparar. O sea que... Y por supuesto, por encima de todo, gracias a la espiritualidad de amiga, porque a pesar de mis deficiencias, de mis imperfecciones, me continúa dando muchas oportunidades para seguir trabajando como un divulgador más de la doctrina espírita. Pues vamos a hablar un tema que posiblemente es el que más veces he tenido oportunidad de hablar, sobre el aborto. Quiero dejar bien claro desde un principio y mostrar mi más sincero respeto por todas aquellas personas que en algún momento de su vida y por distintos motivos se hayan visto obligadas a enfrentarse a la posibilidad de tener que tomar la decisión de practicar la interrupción de un embarazo mediante un aborto provocado. Soy un divulgador espírita, por tanto, mi mayor interés en esta conferencia va a estar centrado en proteger y defender a ese ser que se está desenvolviendo en las entrañas de una mujer, informando sobre los principios superiores que rigen la vida, informando al mismo tiempo de una serie de hechos sobre la realidad espiritual que envuelven al futuro bebé, que nos ayuden a entender en toda su dimensión que ese embrión que empieza su recorrido en una simple célula hasta alcanzar 9 meses después toda la extraordinaria complejidad de un ser humano no es solamente una vida orgánica, una vida vegetativa sobre la cual se cree tener el poder de decisión absoluto, sino que es algo mucho más grande, mucho más inmenso y mucho más sublime. El tema del aborto, es verdad, como otros temas que sin duda pueden ser muy delicados, muy difíciles y tremendamente complejos, hay que tratarlos siempre desde la vertiente y desde la perspectiva espiritual, conociendo la auténtica naturaleza del ser humano, así como esas leyes que presiden todo el proceso anterior al nacimiento y a la concepción de ese nuevo ser, para de esta manera estar en disposición de comprender y de valorar lo que verdaderamente significa la interrupción de un embarazo mediante un aborto voluntario. A pesar de que ya tengo cierta edad, a lo largo de la conferencia voy a hacer gala de cierta dosis de ingenuidad. Por ejemplo, ahora lo hago por primera vez, y es compartir con vosotros que personalmente estoy convencido de que el conocimiento de las leyes físicas, pero sobre todo de las leyes espirituales que regulan la aparición de cada nuevo ser humano en el mundo físico, ha de postrarnos llenos de admiración frente a la sabiduría divina que rige desde un principio tal proceso, haciendo surgir en nosotros, si no ese amor incondicional para el cual seguramente todavía no estamos preparados, pero por lo menos todo el respeto y toda la consideración hacia ese ser que ha empezado a desenvolverse en el seno materno. Bien, pues planteamos ya directamente la siguiente cuestión. ¿Es un crimen el aborto provocado, cualquiera que sea el grado de desarrollo de la gestación? Y aquí quiero remarcar la sabiduría de Kardec al hacer esta pregunta al mundo espiritual en la segunda parte. Cualquiera que sea el grado de desarrollo de la gestación. La espiritualidad superior nos responde: siempre hay crimen desde que se quebranta la ley de Dios. Y cualquier persona la quebranta quitando la vida al niño antes de nacer, porque impide al espíritu afrontar las pruebas cuyo instrumento debía de ser el cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos, a partir de ahora, a tratar de profundizar, como siempre tengo la obligación de aclarar, en la medida de mis conocimientos y de mis posibilidades, que son los que son y llegan hasta donde llegan, en el sentido de esta respuesta, porque efectivamente el nacimiento de cada nuevo ser significa proporcionar a un espíritu una nueva oportunidad para proseguir en su evolución, radicando precisamente aquí la gravedad y la responsabilidad del aborto.
en interrumpir el proceso de desarrollo de un organismo físico al cual está vinculado desde un principio un espíritu en proceso de reencarnación. Un proceso de reencarnación, es decir, el regreso de un espíritu al plano físico con un nuevo cuerpo físico, con un nuevo cuerpo de carne, podemos decir que en líneas generales se plantea mucho tiempo antes de la fecundación física propiamente dicha, produciéndose en el plano espiritual un intenso e inmenso trabajo de estudio y de preparación en el que se van a supervisar innumerables detalles y situaciones que son de vital importancia para todo el buen desarrollo de dicho proceso, en el que el propio espíritu, siempre por supuesto, según sea su responsabilidad, su conocimiento y evolución, digamos que podrá tener una mayor y mejor opción de participar directa y conscientemente en algunas fases del planeamiento y ejecución de su propio proyecto reencarnatorio. Por supuesto, siempre orientado y supervisado por los mentores espirituales. En este sentido, decir que se van a marcar para cada nuevo proyecto reencarnatorio unos objetivos y unas prioridades, buscando el escenario más adecuado y que más se ajuste, no el que más gustaría al espíritu, sino el más adecuado y el que más se ajuste a sus necesidades evolutivas, teniendo siempre en cuenta, es muy importante entenderlo, que inevitablemente este nuevo proyecto reencarnatorio será la consecuencia de toda la suma de aciertos y de errores acumulados por ese espíritu en sus existencias precedentes. Y, como muy bien nos remarca la espiritualidad amiga, todo plano trazado en la esfera superior tiene por objetivos fundamentales el bien y la ascensión. Y toda alma que reencarna en el círculo planetario, aun aquella que se encuentre en condiciones aparentemente desesperadas, tiene recursos para mejorar siempre. Bien, y dentro de esta planificación que he comentado que se hace en el plano espiritual, entra naturalmente todo lo que tiene que ver con el nacimiento y el núcleo social y familiar donde ha de reaparecer este bebé, donde ha de reencarnar este espíritu. Porque, amigos míos, hemos de tener claro que un espíritu no encarna por casualidad en el cuerpecito que se irá a gestar en el vientre de determinada mujer. Ningún espíritu es ligado a una familia, a un hogar, sin una atracción específica ni como consecuencia de un acaso biológico, sino que por el contrario, varios factores pueden entrar en juego, donde principalmente los compromisos del pasado o los afectos del pasado van a atraer a esa entidad reencarnante hacia el grupo y hacia la situación social que precisa. Por consiguiente, hemos de tener la más absoluta seguridad de que en muchas ocasiones, tampoco podemos afirmar que en todas, pero en muchas ocasiones, ese ser que se está desenvolviendo en las entrañas de la mujer no es ningún extraño, sino que es un espíritu con el cual ya hemos mantenido en pasadas existencias importantes relaciones, bien fueran de afecto o de desafecto, y que ahora, siempre por un motivo más que justificado, vuelve a nuestro lado, donde nuevas y valiosas oportunidades van a aguardar a todos los implicados. Una vez establecido todo esto que yo estoy explicando muy rápidamente, se va produciendo desde el plano espiritual un acercamiento paulatino de este espíritu candidato a la reencarnación hacia el conjunto familiar que ha de acogerle, pasando este espíritu a participar poco a poco de la vida doméstica y comenzando los primeros intercambios de vibraciones, de fluvios, de pensamientos, de emociones con los miembros de la que será su futura familia carnal. A medida que se va acercando el día clave de la fecundación, los equipos espirituales especializados van a promover un contacto cada vez más directo del espíritu reencarnante con la mujer que ha de ser su futura madre, en el que se va a originar una creciente interpenetración fluídica y energética entre ambos, que pasará a estrecharse paulatinamente hasta alcanzar y fijarse al óvulo materno que ha de ser fecundado, quedando este óvulo como consecuencia de ello completamente impregnado y magnetizado por los efluvios periespirituales y por las vibraciones propias que transmite el espíritu. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que de esta manera
ese óvulo en vías de ser fecundado va a permanecer irradiando y reflejando muy fielmente las características particulares de ese espíritu, y como un espejo va a retratar totalmente su imagen energética, que será, como veremos dentro de un momento, lo que servirá para atraer entre tantos millones a aquel espermatozoide que ha de fecundar a ese óvulo. Llegamos, por fin, al momento de la fecundación, inicio de una nueva vida física, cuando horas después de la unión sexual se produce ese gran encuentro, ese gran choque biológico entre el espermatozoide y el óvulo, que si nos lo ponemos a pensar fríamente, hemos de reconocer que es un acto totalmente falto de democracia. ¿Por qué digo esto? Pues simplemente porque nunca será el acaso biológico el que determine el espermatozoide que ha de fecundar al óvulo, donde de esta manera todos absolutamente tendrían las mismas posibilidades. Pero es que ni tan siquiera, como cabría pensar, el espermatozoide afortunado será aquel que presente un mejor y mayor potencial genético, sino que, por el contrario, de todos los millones de espermatozoides, la célula femenina seleccionará y atraerá a aquel que presente, aquel que contenga los genes que por sintonía y afinidad más se ajuste a las necesidades evolutivas y a la situación real del espíritu, la cual, si me habéis estado escuchando anteriormente, el propio espíritu ha marcado perfectamente en ese acercamiento paulatino hasta la mujer que ha de ser su madre. Es decir, para dejarlo bien claro del todo, la célula masculina que alcance el óvulo para fecundarlo no será la más apta en el sentido de superioridad y sí en el sentido de sintonía magnética. ¿Y qué es lo que se consigue con esto? Pues posibilitar de esta manera la formación de un cuerpo material, la formación de un organismo físico adecuado al cumplimiento del proyecto reencarnatorio en curso. De esta manera, en líneas generales, podemos decir que el espíritu reencarnante se une a esa primera célula resultante de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, iniciándose entonces, junto al maravilloso proceso de un nuevo desarrollo embrionario, la reencarnación propiamente dicha en términos físicos, donde, a medida que ese embrión se va desenvolviendo y multiplicando el número de células, el cuerpo espiritual del espíritu, lo que en espiritismo llamamos el periespíritu, se va a prender, se va a arraigar cada vez con más fuerza a las moléculas de ese cuerpo físico en formación, siguiendo un proceso continuo en el que se van a suceder múltiples transformaciones y modificaciones, hasta finalizar todo su desarrollo en la hora culminante del nacimiento, posibilitando con ello la reencarnación de este espíritu. Me gustaría que lo que voy a explicar ahora lo tengamos en cuenta cuando para más adelante hable de los dos casos más duros, si el tema del aborto ya es duro en sí mismo, los casos más duros que hay dentro del aborto, en concreto cuando hable qué pasa cuando ese feto se presenta con unas graves malformaciones congénitas, con unas deformaciones muy severas. Acordaos de lo que voy a explicar. Es entender que durante el proceso de construcción de su nueva vestimenta física, el espíritu reencarnante estará siempre sujeto por su condición y estado mental, que lo va a proyectar inevitablemente sobre las células y los genes en formación. Así como también el espíritu estará sujeto por su cuerpo espiritual, por su periespíritu, que funciona como molde sobre el cual se ha de construir el nuevo cuerpo físico. Y este periespíritu va a transmitir a ese nuevo organismo todas sus marcas, todos sus detalles y todas sus señales. De manera que el nuevo organismo formado tras los 9 meses de gestación, bien sea un cuerpo sano o perfecto, o bien sea un cuerpo menos sano y menos perfecto, no será nunca la consecuencia de un acaso biológico, sino que será el cuerpo adecuado y necesario para el aprendizaje y las conquistas que aguardan a este espíritu en su nueva reencarnación. Se unen y compaginan de esta manera dos conceptos. Por un lado, la genética humana, y por otro lado, la herencia espiritual.
Vivimos en un mundo material regido lógicamente por leyes materiales, por leyes físicas, y que en este caso la genética humana viene dada por las informaciones que van a transmitir el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer, y que en líneas más o menos generales va a definir los rasgos fisiológicos del nuevo bebé. Dejar totalmente claro un hecho esencial, que por herencia genética no se transmiten nunca ni aspectos morales ni aspectos intelectuales. Esto forma parte del segundo concepto, de la herencia espiritual, inherente al propio individuo, y que es el resultado de sus innumerables adquisiciones en todas las etapas reencarnatorias, y la que nos enseña la herencia espiritual, un hecho esencial, que por encima de todo, el espíritu es heredero de sí mismo. El espíritu es heredero de todo su pasado, de todas sus conquistas, de todas sus necesidades y de todos sus merecimientos. Ahora voy a hacer gala nuevamente más de esa ingenuidad que la que he comentado al principio. Es que me gustaría, y aunque estoy explicando esto muy rápidamente, que por lo menos, después de todo lo que he explicado hasta ahora, tuviéramos más o menos plena conciencia de que cuando una mujer está embarazada, lo que palpita y se desarrolla en su interior no es una simple aglomeración de nervios, de carne y de huesos en formación sin más, sino que la realidad espiritual es mucho más seria, es mucho más hermosa, mucho más extraordinaria, mucho más sublime, porque ese feto en constante transformación es el traje vivo de un espíritu en progresiva materialización dentro del vientre materno, molécula a molécula, célula a célula, órgano a órgano, que ya trae consigo todo un bagaje, todo un patrimonio lleno de vivencias, de experiencias y de conocimientos propios adquiridos a través de las distintas etapas reencarnatorias. Resumiendo, cada vez que un bebé nace, un espíritu inmortal reviste de carne su cuerpo espiritual. De manera que una vez cumplidos los 9 meses de gestación, llega el maravilloso momento del nacimiento de un nuevo bebé, que no es otra cosa que la reencarnación de un espíritu, lleno de ilusión y de esperanzas por afrontar una nueva jornada terrestre, que sin duda le va a brindar nuevas y valiosas oportunidades para progresar, en las que tendrá pruebas que superar, compromisos que regularizar, encuentros con antiguos afectos y desafectos, momentos de alegría, momentos de tristeza, junto a un sinfín de experiencias para acumular en su ya larga trayectoria. Pero, de momento, por lo menos esta vez, lo más importante e imprescindible de todo se ha visto coronado con éxito, porque sin ello nada de lo demás sería posible. Y ha sido poder nacer, poder reencarnar. Bien, pues después de esta explicación, que espero que más o menos la hayáis entendido, rapidísima y muy breve, en las que he querido por lo menos dejar claro dos cosas. Primero, la preparación, la planificación que existe detrás de cada nuevo proyecto reencarnatorio. Y en segundo lugar, lo que comentaba últimamente, que lo que está dentro del vientre de la mujer va mucho más allá de ese cuerpo físico que estamos viendo. Hay una realidad espiritual por encima que ha de prevalecer siempre. Entonces, nos planteamos ya la pregunta central de la exposición. Aborto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas, o pueden ser las causas, que llevan a alguna mujer, a algunas mujeres, a expulsar a ese ser que se está desarrollando en sus entrañas, contrariando de esta manera a la primera, sí, la primera y más importante de todas las leyes naturales? ¿Por qué algunos sectores de la sociedad apoyan y luchan para que la acción del aborto se reconozca como un derecho y una opción de las mujeres, en lugar de luchar todos juntos por el reconocimiento y los derechos de ese ser en formación? Y al mismo tiempo, por supuesto, faltaría más, ver el modo de apoyar, de ayudar, de amparar y de proteger a esa mujer para que pudiera seguir adelante con el embarazo. ¿Por qué se esgrime tantas veces como justificación para aceptar el aborto? Lo vemos en muchas manifestaciones feministas, en muchas manifestaciones a favor del aborto, el argumento, sí, lo voy a decir claramente, el argumento tan falso de que la mujer es libre y dueña de su cuerpo
cuando en realidad la libertad de la mujer choca y destruye frontalmente la libertad de un ser que no puede defenderse, y cuando, por lo menos, seamos serios, en el aborto la mujer no decide lo que hace con su cuerpo. En el aborto la mujer decide lo que hace con un cuerpo que no le pertenece, con un cuerpo que pertenece a ese ser que está en proceso de reencarnación y que le ha de servir como medio y como instrumento de trabajo. Entonces, repito la pregunta. Aborto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y una gran parte de la respuesta, si no toda, la hemos de encontrar en ese terrible y nefasto triángulo que forman la ignorancia. Fijaros que siempre voy a poner arriba en primer lugar la ignorancia, el materialismo y el egoísmo, del individuo en particular y de buena parte de la sociedad en general. Porque la gran ignorancia que tiene la persona sobre su condición divina e inmortal, sobre las leyes que rigen el plano espiritual y su relación con nosotros, con el plano material, pero sobre todo, el gran desconocimiento de lo que en verdad es ese embrión que se ha empezado a desarrollar en las entrañas de una mujer, llevan a tomar como referencia siempre el mundo de la materia, donde tan solo lo tangible y lo visible es lo que cuenta, perdiéndose de este modo en la apariencia de las formas y en la superficialidad de los hechos. Y esta manera de percibir la realidad, pues es inevitable que antes o después conduzca a ese materialismo tan absoluto que impera en buena parte de la sociedad. Ignorancia y materialismo proclaman abiertamente que el ser humano es tan solo un montón de células formando un cuerpo de carne, y que la vida es apenas un estado transitorio de la materia, que empieza en el nacimiento y finaliza en la muerte, no existiendo nada antes ni quedando nada después, y que cuestiones como la inteligencia, el sentimiento y el pensamiento es producto de algo meramente biológico y que ni pensar en que pueda tener algo que ver con cuestiones de orden espiritual. Y como consecuencia, gracias Josep, y como consecuencia, ¿es para tu aigua? Per tu. Ah, vale. Y como consecuencia de esta ignorancia y de este materialismo, se desemboca final y fatalmente en una gran lacra social, el egoísmo. Pero egoísmo en el más amplio sentido de la palabra, porque nos lleva a poner por delante siempre nuestro yo, bien sea en este caso en forma de un problema económico, de una situación emocional inestable, de un interés personal, de una dificultad social o de las condiciones muy particulares de cada uno, sin tener en cuenta que nuestro yo, muchas veces, por no decir todas, va en contra de los más fundamentales derechos de los otros. Y en el caso que estamos tratando ahora, del aborto, nuestro yo va en contra del derecho a la vida de ese ser que está reencarnando. Claro, ahora aquí es totalmente legítimo que nos planteemos una cuestión. ¿Qué creemos que ha de prevalecer más en la balanza de la vida? ¿Los derechos de esa mujer para decidir acerca de ese ser que se está gestando sus entrañas? ¿O por el contrario creemos que ha de prevalecer más los derechos de ese ser a finalizar todo su desarrollo y finalmente poder nacer? Derechos de la mujer, derechos de ese ser. Derechos de la mujer, derechos de ese embrión o de ese feto. Vamos a ver si la espiritualidad amiga nos puede dar alguna orientación que nos ayude a que cada uno de nosotros, libremente, haciendo gala de la mayor facultad que tiene el ser humano, que es su libre albedrío, su capacidad de razonamiento y su libertad de conciencia, llegue cada uno, por supuesto, con total legitimidad a la conclusión que crea conveniente. Se pregunta lo siguiente al mundo espiritual. ¿Cuál es el primero de todos los derechos naturales del ser humano? Y nos responden lo siguiente. El derecho a la vida. Por eso nadie debe atentar contra la vida de su semejante, ni hacer nada que pueda comprometer su existencia corporal. Yo pregunto, ¿vosotros creéis que ese embrión, que ese feto, es ya un semejante? ¿Vosotros creéis que con el aborto se compromete la vida de un semejante y se atenta contra su existencia corporal? Yo simplemente pregunto. Queda entonces claro de momento, evidentemente, por supuesto, para nosotros espiritistas, que el derecho a la vida es el primero de todos los derechos naturales del ser humano. Bien, de acuerdo, pero como consecuencia de ello, siguiendo con la argumentación anterior,
surge otro interrogante cuya respuesta creo que es muy importante tenerla meridianamente clara y asumirla en toda su trascendencia y consecuencias. ¿Ese embrión que se ha empezado a desarrollar es ya un ser humano, sí o no? ¿Ese embrión que se ha empezado a desarrollar es un ser humano que tiene ya adquiridos todos sus derechos, sí o no? Y sobre todo, ¿por qué? Vamos a analizar muy atentamente lo que nos responde la espiritualidad amiga cuando se plantea directamente esta cuestión tan importante. ¿Es racional guardar al feto las mismas consideraciones del cuerpo que al cuerpo del niño que ha vivido? Y bajo mi humilde opinión, la espiritualidad amiga nos da una respuesta muy prudente, tremendamente sabia, pero sobre todo respetuosa con las perfectas leyes de Dios. Nos dicen lo siguiente: en todo, ved la voluntad de Dios y su obra, y no tratéis con ligereza cosas que debéis respetar. ¿Por qué no se han de respetar las obras de la creación, incompletas a veces por voluntad del Creador? Ello está dentro de sus designios, que nadie está llamado a juzgar. Y ese embrión, o ese efecto, efectivamente, transitoriamente lo podemos considerar, entre comillas, como una obra incompleta por voluntad del Creador, simplemente porque todo ello forma parte de un proceso regido por las perfectas leyes naturales, proceso que en una primera e imprescindible etapa ha de finalizar cuando ese bebé haya nacido. ¿Sabéis vosotros cuál es la principal diferencia que existe entre el cigoto? El cigoto es la primera célula resultante de la unión entre el espermatozoide y el óvulo y el bebé recién nacido. Pues la diferencia fundamental es el tiempo que ha transcurrido. Los 9 meses que van desde un momento hasta otro momento. Hoy en día la ciencia, bueno, hoy en día no, desde hace ya muchos años la ciencia nos afirma rotunda y claramente que desde que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, se inicia un desarrollo físico completamente diferenciado de cualquier otro, en el que ya están perfectamente definidas y marcadas todas las características de un nuevo ser humano. Escuchemos, o leamos, o escuchemos, porque lo voy a leer yo en voz alta, lo que nos dice la ciencia. Después de la fecundación del óvulo, se produce una primera célula llamada cigoto, punto de partida de un desenvolvimiento embrionario con un nuevo potencial genético, siendo único e irrepetible. Un nuevo tipo de organización inicia la producción de un organismo multicelular con identidad propia, hasta la formación completa del individuo. ¿Y cuál creéis vosotros que es o puede ser el factor que marca desde un principio esta diferencia, otorgando esta identidad propia, única e irrepetible en este nuevo organismo? Pues evidentemente no puede ser otro factor sino el propio espíritu, porque por encima de esa realidad material de la gestación ha de prevalecer, como dije anteriormente, otra realidad espiritual y superior que rige desde un principio tal proceso, porque desde el primer momento ya existe un espíritu destinado a ese cuerpo, espíritu que está plasmando todas sus características particulares, todas sus necesidades y todo su pasado, dando inicio de esta manera a una nueva vida física y a una nueva reencarnación. Vida física, por tanto, que se inicia cuando un espermatozoide fecunda el óvulo de una mujer y continúa y no finaliza hasta la muerte. De modo que los distintos eslabones que forman la cadena de la vida humana desde el momento de la fecundación serían el cigoto, el embrión, el feto, el bebé, el niño, el adolescente, el adulto y el anciano. Es decir, como nos explicaba hace un momento la ciencia. Esa primera célula resultante de la unión entre el espermatozoide y el óvulo ya encierra, ya concentra en sí misma todo el proyecto de un nuevo ser y todo el desarrollo de ese futuro ser humano. Y siendo así, no es posible interrumpir cualquier punto de esa cadena sin causar daños irreversibles al bien mayor que es la propia vida. Ahora voy a decir algo que sin duda alguna, no, seguro,
que es una obviedad, una evidencia y una perogrullada. Pero no está de más insistir en ello. Y es entender que del mismo modo que un bebé, si es destruido, nunca llegará a ser un niño, y un niño, si es destruido, nunca llegará a ser un adulto, y un adulto, si es destruido, nunca llegará a ser un anciano, pues por supuesto que si un embrión o un feto es destruido, tampoco nunca tendrá la oportunidad de llegar a ser un bebé. Todos estos eslabones forman parte del mismo proceso y de ese bien mayor que es la vida humana. Por tanto, para nosotros, espiritistas, llegamos a la conclusión final en este apartado de que el derecho a la vida ampara en la misma medida y proporción a ese bebé que ya ha nacido como aquel otro ser que transitoriamente está en el vientre de una mujer y, de momento, todavía no ha nacido. Y nos podemos seguir formulando más preguntas. Con toda probabilidad, las más interesantes sería plantearnos dónde realmente empieza la vida. ¿Dónde realmente está la vida? ¿Cuándo realmente empieza la vida y, en consecuencia, cuándo se puede considerar a ese embrión o ese feto, digamos, con un ser con derecho a nacer, o hasta cuándo sería más o menos apropiado o legítimo interrumpir un embarazo? ¿En el mismo momento de la fecundación? ¿En el día siguiente? ¿En la primera semana? ¿En el primer mes? ¿En el cuarto mes? ¿En el séptimo mes? ¿Justo hasta el día anterior al nacimiento? ¿Dónde está la vida? ¿Cuándo empieza la vida? ¿La vida empieza cuando el corazón está formado y se detectan los primeros latidos? ¿O la vida empieza cuando el cerebro está desarrollado y ya las modernas máquinas captan esas ondas cerebrales? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Dónde está la vida? Yo siempre he creído, estoy convencido, de que una buena mayoría de personas, cuando contempla a un embrión de pocas semanas, seguramente debido al rudimentario aspecto y desarrollo morfológico que presenta, pues ahí dentro del vientre de la mujer se ve que solamente hay una argamasa de carne, pues, y no lo puede asociar con el bebé que será después, pues en esos momentos seguramente resulta más comprensible y aceptable la interrupción de un embarazo. Mientras que, por el contrario, cuando la gestación ya está en una fase mucho más avanzada, y ahora sí, vemos claramente que el feto tiene una forma real en relación al bebé que llegará a ser, es decir, vemos que dentro de la mujer sí que hay un niño, entonces parece que pesa más en la conciencia el efectuar el aborto. Y digo yo, si se me permite este desahogo personal, ¿qué más da el aspecto exterior de ese ser en formación? Si el embrión de pocas semanas y el feto de 9 meses es exactamente lo mismo, diferenciándose única y exclusivamente por el momento transitorio en que se observa la gestación. ¡Qué gran error del ser humano que una vez más se queda en la superficialidad de los hechos y en la apariencia de la forma física que tiene delante, ignorando que esta forma física que tiene delante es solamente portadora de vida biológica y que para que la persona y la vida se presente en toda su plenitud y en toda su dignidad es absolutamente imprescindible y necesario la presencia de un espíritu que le confiera la inteligencia, el sentimiento, la voluntad y su verdadera esencia e identidad. Espíritu que es el mismo desde antes de la fecundación, en el momento de la fecundación, en el embrión de pocas semanas, en el feto de 9 meses y en el bebé recién nacido. Retomamos entonces la pregunta que nos formulábamos anteriormente. ¿Qué ha de prevalecer más en la balanza de la vida? ¿Los derechos de la mujer para decidir acerca de ese ser que se está desarrollando en sus entrañas, o los derechos de ese embrión para finalizar todo su recorrido y finalmente poder nacer? Evidentemente, repito, para nosotros espiritistas la respuesta está clara. El derecho a la vida del embrión es un bien mayor al derecho de la mujer para decidir sobre él. Bien, lo digo por enésima vez. Yo soy un divulgador espírita y vengo aquí a compartir con vosotros los esclarecimientos y los conocimientos tan hermosos que nos aporta el espiritismo. Pero, por muy clara que sea la propuesta y las enseñanzas del espiritismo acerca del aborto, ello, por supuesto, no impide reconocer, si ya el tema del aborto es delicado, dentro del aborto hay situaciones todavía más complicadas. Y es, efectivamente, reconocer, por supuesto, faltaría más, que hay situaciones en las que el embarazo se produce en circunstancias no deseadas, tremendamente traumáticas,
como me estoy refiriendo, por supuesto, cuando el embarazo se produce como consecuencia de una agresión sexual, de una violación. Un acto asqueroso, humillante, repugnante, deleznable, miserable y lleno de una violencia sin límites. Yo, por lo menos yo personalmente, porque yo he visto conferencias sobre el aborto de las que como divulgador espírita me he avergonzado, yo personalmente tengo la suficiente capacidad para entender, respetar y, por favor, no juzgar absolutamente a ninguna mujer que haya pasado por esta situación y finalmente decida no seguir adelante con el embarazo. Por mi parte, no hay ningún problema. Más la espiritualidad superior, que es mucho más sabia que nosotros, nos enseña que en estas circunstancias un espíritu determinado ha sido ligado a ese embrión y a esa mujer por una razón muy importante. Antes de que alguno de vosotros pueda extraer alguna conclusión equivocada, como al principio he hablado de las programaciones, de las planificaciones que se hacen en el mundo espiritual, dejar meridianamente claro que jamás en la espiritualidad se va a planificar o programar una acción de este tipo. Faltaría más. Debiéndose buscar entonces la posible explicación en el desequilibrio patológico del agresor de hoy, que ha entrado en sintonía y ha encontrado resonancia por alguna razón que ahora seguramente desconoceremos, con los registros vibratorios del pasado de la víctima de hoy, que trae consigo grabados en su intimidad. Todos nosotros, sin excepción, en cada nueva encarnación, llevamos con nosotros todo nuestro pasado, que lo vamos irradiando, lo vamos exteriorizando y atrae y nos acerca a personas y a situaciones que sintonizan con ese pasado. Insisto de nuevo en que, por lo menos para mí, es perfectamente entendible que una mujer que pase por esas circunstancias sienta un rechazo total y decida no seguir adelante con el embarazo. Yo, repito, soy un divulgador espírita, no estoy aquí para juzgar a nadie, ni quiero, ni es mi derecho, ni tengo ningún derecho a hacerlo, faltaría más, sino para esclarecer y educar. Es una de las funciones más extraordinarias del espiritismo. Me tengo que referir nuevamente, una vez más, a la espiritualidad superior, que nos enseña que este acto miserable, ruin y violento de la violación, de la agresión sexual, no tiene que ir seguido de un acto todavía más miserable y violento, como es la destrucción de ese ser humano que ha empezado a desarrollarse, de ese ser humano indefenso, que ha empezado a desarrollarse en el vientre de una mujer. Y por favor, no tengamos la más mínima duda de que existiendo ese crimen de la agresión sexual, la espiritualidad amiga siempre hará lo máximo para que de ese mal pueda surgir algún bien. En consecuencia, por mucho que nos cueste entender desde un punto de vista humano, el nacimiento y la dedicación a ese ser que viene de esta forma tan traumática y no deseada, es la única solución, por supuesto, a nivel espiritual, tanto para el niño que ha de nacer como para la mujer que ha de ser su madre. Y repito, porque sé que es un tema muy delicado, pido mis más sinceras disculpas si alguno conoce algún caso de esta situación. Si creéis, por favor, que lo estoy exponiendo de una manera que no es correcta, que lo puedo decir de otra forma, no me importa que sea públicamente hablando la mano, se me critique o luego personalmente se me diga: Alfredo, creo que esto quedaría más suave si lo dices así, así entre todos me ayudáis a mejorar la conferencia. Bien, ¿y qué ocurre en el otro caso? En el caso de, acordaros de lo que he dicho anteriormente, del espíritu cuando forma su cuerpo físico, que está siempre sujeto por su estado mental más o menos desequilibrado y por el molde periespiritual que lo va a proyectar sus deficiencias y señales en el nuevo cuerpo físico. ¿Qué pasa cuando ese ser que se está desarrollando es claramente portador de unas serias malformaciones congénitas, de unas graves deficiencias? Entender que ello no será fruto del acaso biológico, sino que será consecuencia, dichas minusvalías son anteriores a la formación de ese feto y van a corresponder a un espíritu desequilibrado o con alteraciones en su cuerpo espiritual, en su periespíritu, que no hace sino que reflejar y plasmar su desequilibrio y sus desarmonías vibratorias en ese nuevo cuerpo físico como una forma de depurar y de corregir esas anomalías que padece. Es muy difícil
que un perispíritu, repito, el perispíritu es el molde sobre el cual se forma el nuevo cuerpo físico. Es muy difícil que un perispíritu que vibre desarmonizadamente, en esa parte donde vibra de manera anómala, forme un cuerpo de manera correcta. Bien, pero hay que tener en cuenta que este espíritu, entre comillas, defectuoso, que se está materializando en el vientre de una mujer, a pesar de ser supuestamente perjudicado por mil dificultades, sin duda alguna tiene preciosas oportunidades de perfeccionarse espiritualmente, siendo por supuesto capaz de desenvolver sus propias potencialidades. Y en estos casos de malformaciones, creemos sinceramente que nadie debería tener la autoridad de interferir provocando un aborto en nombre de una supuesta y malentendida piedad. Pues os aseguro yo que un feto portador de deficiencias, de severas enfermedades, tiene la misma dignidad que un feto sano y hermoso. Tiene el mismo derecho a nacer que un feto sano y hermoso, pero con total certeza tiene mucha más necesidad y urgencia de nacer que ese feto sano y hermoso. Por tanto, si la piedad es una de las razones que se esgrime muchas veces para justificar el aborto, por favor, en nombre de esa misma piedad, tratemos de buscar los recursos que ayuden a mantener y a preservar la vida y no aquellos que la interrumpan y la destrocen. Porque a veces, sí, la mujer, a pesar de todo, quisiera seguir adelante con el embarazo, pero bien sea por sus condiciones particulares, por las presiones sociales o familiares, por el desentendimiento o total abandono del padre, son circunstancias que ciertamente la superan, que no puede afrontar y finalmente, como una válvula de escape a todo ello y con todo el dolor y trauma que conlleva, decide no seguir adelante con el embarazo. En este sentido, nosotros espiritistas creemos que cuando una mujer no se sienta, sea por los motivos que sea, que pueden ser evidentemente variados, muy difíciles y muy complejos, con una estructura psicológica fuerte y adecuada para criar y aceptar a ese ser que se está formando en sus entrañas, debería claramente incumbir a la sociedad y a los órganos gubernamentales correspondientes respetar, proteger, amparar a la mujer y el desarrollo de ese embarazo. Y si finalmente procediese crear la adopción de la criatura nacida, siempre antes que promover su muerte legal. Estemos convencidos, por otra parte, y esto es muy importante entenderlo, que ese espíritu que va a reencarnar, a veces en esas circunstancias anómalas y no deseadas, se ha de presentar en líneas generales en un medio social y familiar, donde especialmente los padres han contribuido de una u otra manera en el pasado para que ahora este espíritu retorne a ellos en estas circunstancias adversas, necesitando igualmente los padres pasar por esta experiencia reeducativa. Una joven mujer, cuyo mayor deseo era ser madre, finalmente recibe la feliz noticia de que por fin ha quedado embarazada. Esa mujer se sentía la persona más alegre, más feliz y dichosa del mundo, irradiando y contagiando su felicidad a todos aquellos que se acercaban. En un reconocimiento médico rutinario, cuando el feto tenía aproximadamente 12-13 semanas de desarrollo, se le detectan unas severísimas malformaciones en ese cuerpo, que si bien no iban a impedir el desarrollo final y que el niño pudiera nacer, sí iban a hacer muy difícil la vida de ese niño, decían los médicos que no podría ser de muchos años. Automáticamente esa mujer transforma su campo mental, que hasta ese momento era de felicidad, de dicha, de alegría, en un campo mental oscuro, depresivo, triste y de absoluta rebeldía hacia Dios, increpando a Dios diciéndole: Dios mío, ¿por qué me das un hijo enfermo? Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? El feto que está en desarrollo en las entrañas de la mujer, el espíritu que está ya vinculado a ese feto, es un ser que ya tiene vida emocional propia, que es perfectamente capaz de registrar los pensamientos, las emociones y sentimientos de su madre, y captando esas ondas mentales tan negativas de su madre, le responde: no, mamá, yo no soy un enfermo. Es verdad que transitoriamente voy a tener un cuerpo enfermo. Y voy a tener un cuerpo enfermo porque en una existencia anterior, donde tú también fuiste mi madre, dispuse de un cuerpo sano, perfecto y hermoso, y lo utilicé para hacer daño a muchas gentes, incluso para cometer algunos crímenes. Y tú,
con la educación tan equivocada que me inculcaste, me ayudaste a proteger algunos de esos crímenes. Por eso, mamá, si en el pasado los dos cometimos errores, ahora Dios nos da una nueva oportunidad para que una vez más me acojas en tus brazos y con todo tu amor, con todo tu cariño, suavices esta existencia tan dura que voy a tener. Por eso, mamá, he de decirte que Dios no te ha olvidado. Al contrario, mamá, Dios te ha elegido nuevamente. Podríamos hacer una comparativa con el aborto, pues el espíritu se está preparando en el mundo espiritual, donde dijéramos que es los estudios, los ensayos, pero luego la práctica, el examen, la ha de pasar en el mundo físico. El aborto sería algo así como un niño, como un estudiante que se está preparando con toda ilusión para pasar los exámenes, para ir al colegio, y cuando está a punto de matricularse, ¡bumba!, se le cierra las puertas en las narices de una manera cruel y miserable. ¿Qué consecuencias tiene el aborto para ese espíritu que ha sido expulsado de las entrañas de la mujer? Cuando se hace esta pregunta, en el libro de los espíritus nos dan esta respuesta. Es una existencia nula que debe volverse a empezar. Bien, de acuerdo, puede parecer una obviedad. Pero ¿qué ocurre o puede ocurrir desde el momento en que el espíritu es expulsado y el momento en que tiene la oportunidad de preparar un nuevo proyecto reencarnatorio? Y aquí debo insistir en que la particularidad de cada caso puede determinar situaciones absolutamente individuales y diferentes unas de otras. Pero en líneas generales, para el espíritu, ver cortado su camino hacia la vida física es una enorme frustración, una gran pérdida de tiempo, un enorme sufrimiento moral, acompañado al mismo tiempo de gravísimas lesiones perispirituales, de gravísimas lesiones de su cuerpo espiritual y de un fuerte trauma y bloqueo mental. Y aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, en los casos más benévolos de aquel espíritu ya de cierta evolución que podrá comprender el hecho, sabrá sobreponerse a tan terrible acto, sabrá perdonar y, en más o menos tiempo, estará capacitado para preparar un nuevo proyecto reencarnatorio. Y en el otro extremo nos podemos encontrar aquella reacción más negativa de un espíritu que, viendo su cuerpo en formación, destrozado, mutilado, reacciona de una manera mucho más descontrolada y agresiva, revolviéndose con inmenso dolor y odio hacia los causantes de su desgracia, pudiendo de verdad acarrearles unas consecuencias negativas de variada tipología y gravedad, tanto física como psíquicamente. Los mentores espirituales nos explican, y es fácilmente entender que sea así, que los espíritus que han sido abortados son muy difíciles de tratar, pues el miedo, el sentimiento de rechazo que los envuelve, el trauma del gran crimen cometido contra ellos, los sumerge en una profunda depresión, incluso algunos de ellos con la voluntad de querer desaparecer y dejar de existir. Una gran mayoría de estos niños abortados son recogidos y llevados a hospitales de la espiritualidad, donde serán tratados hasta que puedan recuperar su forma espiritual adulta. Algunos de ellos pueden responder positivamente a esa terapia y en más o menos tiempo recobrarán su forma espiritual adulta. Pero otros, por el contrario, han quedado mentalmente tan traumatizados, tan bloqueados, que son incapaces de reaccionar al tratamiento, quedando su perispíritu con grandes deformaciones, partes del cuerpo de bebé y partes del cuerpo de adulto. Otras veces ocurre, por ejemplo, que el espíritu rechazado simplemente se niega a colaborar. No quiere rehacer en modo alguno su forma espiritual adulta, pues en su dolor e ingenuidad cree que si sigue permaneciendo en la forma infantil tendrá antes nuevas oportunidades de un nuevo proyecto reencarnatorio. Pero otras veces ocurre exactamente todo lo contrario. Tal ha sido el trauma ocasionado en ese espíritu que el miedo a pasar de nuevo por una situación abortiva le lleva a desechar cualquier nueva tentativa reencarnatoria. Me gustaría que a estas alturas entendiéramos que el aborto provocado nunca es una solución para nadie, ni por supuesto para el ser en gestación, que como acabamos de ver, además de frustrarse su vuelta al plano material, sufrirá a distintos niveles las consecuencias de un acto tan lleno de violencia. Pero es que de verdad tampoco es ninguna salida para los padres y para las personas
que de alguna manera se hayan visto involucradas en el acto y que con su actitud, y por supuesto siempre, según haya sido su grado de participación, de intencionalidad y de su conocimiento, van a generar nuevos e ineludibles compromisos para un futuro y que de uno u otro modo, y según cada caso, tendrán que reparar y regularizar ese error cometido. Por tanto, después de haberse producido la fecundación, y a pesar de las múltiples justificaciones que se puedan alegar, me gustaría dejar claro que la interrupción de un embarazo es siempre un lamentable error y un ultraje para ese ser en gestación. Ser en gestación, por otra parte, que desde el primer momento trae un mensaje muy importante para sus padres en las entrañas maternas, que si estos supieran leer en el gran libro de las leyes de Dios, lograrían leer su contenido, que más o menos podría ser algo así como lo siguiente: vosotros habéis sido escogidos por mí para educar y proteger a este espíritu que pongo en vuestras manos. Él es único e irrepetible, pues no existe ni existirá otro igual. Respetadlo y amadlo, sean cuales sean las circunstancias en que os sea entregado. Y sobre todo, recordad que no os pertenece, sino que yo os lo cedo a vuestro cuidado hasta el día en que os llame para preguntaros qué habéis hecho con él. Firmado Dios. Espero que los que hayáis tenido la inmensa fortuna y dicha de ser padres de aquí, no os enfadéis conmigo por lo que voy a decir a continuación. Y es que hemos de entender que los hijos no son de los padres ni les pertenecen, pues los padres no han creado al espíritu de su hijo, sino que ese hijo que ahora viene al mundo físico ya existe desde mucho antes de la unión sexual que origina la concepción del nuevo ser. Los hijos, es verdad, vienen al mundo a través de los padres, quienes de esta manera tienen la oportunidad de colaborar en la obra de Dios, aportando los materiales necesarios para que ese espíritu pueda construir su nueva vestimenta física. De manera que deberíamos de esperar el concepto de que los padres puedan atribuirse el derecho de decidir para acortar el camino hacia la vida física de ese espíritu, frustrando mediante el aborto la interrupción de ese embarazo. Hasta el momento de la fecundación hasta el momento de la fecundación es una cuestión de orden humana, es decir, una mujer, una pareja, tiene total legitimidad para decidir cuándo quiere tener o no hijos. Por lo tanto, hasta el momento de la fecundación es una cuestión de orden humano. Una vez se ha producido la fecundación, deja de ser una cuestión de orden humano y pasa a ser una cuestión de orden espiritual. Pues el mundo espiritual decide si en ese embrión que ha empezado a desarrollarse va a vincular un espíritu o no. Vamos a ir ya terminando, poco a poco. Repito, yo soy un divulgador espírita y solo pretendo proponer compartir con vosotros las enseñanzas que nos ofrece el espiritismo, dando a conocer esa realidad que envuelve al embrión y reivindicar al mismo tiempo el derecho de ese espíritu que, cuidado, podría ser en un futuro cualquiera de nosotros a disfrutar de esa oportunidad que significa poder disponer de un nuevo cuerpo carnal. Un embrión o un feto es mucho más que ese cuerpecito físico que se está gestando en el vientre de una mujer. Y porque un embrión o feto posee una dignidad intrínseca en sí mismo, conferida por el simple hecho de la presencia de un espíritu inmortal que desde el primer momento está vinculado a ese cuerpo en vías de formación. Por tanto, ese ser en gestación, sin importar su estado transitorio de desarrollo, ha de ser considerado y contemplado siempre como lo que es en esencia: un espíritu, un hijo de Dios, igual que cada uno de nosotros, y que precisa forzosamente de un nuevo cuerpo carnal para seguir trabajando en sus aprendizajes y en sus conquistas exactamente del mismo modo que cada uno de nosotros. Y creemos que nadie debería tener la autoridad para interferir sobre la vida de otro ser, ni la capacidad para dictaminar sobre quién puede o no puede iniciar su compromiso en el mundo carnal, impidiendo esa oportunidad que significa poder nacer. Oportunidad, no está de más que reflexionemos en ello, que me atrevería a asegurar al 100%
a ninguno de los que estamos aquí presentes se nos ha denegado. El embrión no pertenece a la madre, el embrión no pertenece al padre, el embrión no pertenece al juez, ni al equipo médico, ni al Estado. El embrión se pertenece exclusivamente a sí mismo, el embrión se pertenece a ese espíritu que está vinculado a él. Y por encima de todo, el embrión pertenece a Dios, que es el único creador de la vida. Y que por deficiente, precaria o defectuosa que pueda ser en apariencia, o bien, como hemos visto, aunque esa vida haya sido generada en condiciones adversas, el espiritismo nos enseña a respetar, ya que entendamos que la vida está siempre plena de sentido y de valor, porque toda vida en gestación, sin excepción, repito, toda vida en gestación, sin excepción, está siempre orientada por una causa superior, cuya ley áurea, cuya ley de oro es el amor, y que por difícil que sea a veces entenderlo, es proporcionar al espíritu y también a los padres nuevas oportunidades para mejorar. Y ahora sí que para ir terminando voy a hacer gala en grado sumo de esa ingenuidad a la que me refiero anteriormente. Estoy convencido de que cuando nos hayamos concienciado y asumido en toda su trascendencia esa realidad, se conseguirá poco a poco transformar, derrumbar ese terrible triángulo que mencionábamos anteriormente, formado por la ignorancia, por el materialismo, por el egoísmo y que inevitablemente lleva tantas veces al aborto. Y entonces veremos sin duda alguna cómo la ignorancia será vencida por el conocimiento. El materialismo poco a poco irá dejando paso a la espiritualidad. Y conocimiento y espiritualidad transformarán al egoísmo en amor y en respeto a la vida en general y especialmente a ese ser que está desarrollándose en el vientre materno. Y ya como consecuencia final de todo ello veremos que el aborto desaparecerá y en su lugar, repito, sean las condiciones y circunstancias que sean, porque siempre existirán poderosas y superiores razones que así lo determinen, resplandecerá la vida con todo su sentido, resplandecerá la vida con todo su valor. Habéis visto lo que se puede conseguir simplemente con conocimiento, con información, con esclarecimiento. Hemos pasado de un triángulo que nos llevaba al aborto y lo hemos podido transformar en un triángulo que nos conduce a la vida. De ahí el título de la charla, del aborto a la vida. Nos dice la espiritualidad amiga que precisamos alertar a toda la humanidad de que ella está en la tierra para exaltar la ley de amor. Y que sin duda nadie merece ser más amado que aquel que implora un cuerpo de carne para cumplir con sus tareas reencarnatorias. Por eso yo, con vuestro permiso y esperando no molestar a nadie, me permito unirme a esta reivindicación, a la manifestación de ese embrión que dice no al aborto porque interrumpe el proceso de gestación de mi cuerpo físico. No al aborto porque frustra mi reencarnación. Y no al aborto porque yo, igual que tú, igual que todos nosotros, necesitamos seguir reencarnando. Para aquellos de vosotros que tengáis vuestras dudas, por supuesto, vuestras más que legítimas dudas ante la posibilidad de un aborto, os pido que pensemos siempre en términos de amor, que es la máxima ley que rige el universo. Y el amor, poco a poco, nos irá dando la respuesta acerca de qué actitud tomar ante la posibilidad de un aborto o no. Y quiero insistir una vez más, por supuesto, sin olvidar a las mujeres, a la mujer que ha de ser su madre, para protegerle, ampararla y proporcionarle todas las ayudas, todos los medios y estímulos para que voluntariamente quiera seguir adelante con el embarazo. Y ahora ya, si terminamos, finalmente, si el feto puede completar todo su desarrollo previsto, llega el maravilloso momento del nacimiento de un nuevo bebé, que no es otra cosa que la reencarnación de un espíritu. Siendo entonces cuando esa criaturita abre los ojos y la boca con sus primeros gritos y lloro, mostrando, y por qué no, con toda probabilidad, la impaciencia y la ansiedad que siente al no poder expresar aún claramente todo su agradecimiento y gritar a pulmón abierto: gracias por dejarme nacer, gracias por dejarme reencarnar. Y a todos vosotros, gracias por la atención, la educación y el respeto con que me habéis escuchado.
¿tenemos tiempo para preguntas, Josep? Sí, sí, hay alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para las preguntas? No les- Las 7:05. Sí, doncs ja, si sale alguna preguntita que bueno, siempre hace. Me gustaría preguntar una cosa. Espera, pero necesito saber cuánto tiempo tenemos para las preguntas, pero sobre todo, cuánto tiempo tengo para las respuestas. Lo que te haga falta. Hay una señora que me ha preguntado que entre el peligro de la mujer, si en caso de un problema en el momento de nacer, ¿qué debería sacrificarse, la mujer o el hijo? Bueno, ¿quién ha sido la persona esta para que la contesto a todos? Esta cuestión se plantea directamente en el libro de los Espíritus. ¿Qué hacer si el nacimiento del niño lleva un grave peligro de muerte en la mujer? En este caso nos responden los Espíritus que es en el único caso que ha de prevalecer la vida de la mujer, puesto que es un ser que ya existe antes que el niño, que evidentemente ese espíritu podrá volver a tener seguramente pronto una nueva oportunidad de reencarnar. O sea, en estos casos extremos prevalece más, nos dice la espiritual de amiga, proteger la vida de la mujer.